Bienvenidos un día más a este vuestro canal, donde la esperanza y el buen rollo son el pan de cada día. ¡Qué emoción teneros aquí de nuevo! Espero que estéis listos para un viaje lleno de ilusión, porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha marcado corazones alrededor del mundo, una pareja que nos hizo soñar con paisajes turcos, con aromas a café y con una química explosiva que traspasaba la pantalla. Sí, hablo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Hoy, vamos a sumergirnos en la pregunta que todos nos hacemos: ¿hay alguna esperanza de que nuestros queridos Can y Demet vuelvan a trabajar juntos? ¿Veremos de nuevo esa magia en pantalla? Sueños hechos realidad, ¿será posible una segunda parte? Prepárense porque vamos a analizar todo lo que ha pasado desde Erkenci-Kuş, los rumores, las pistas, las declaraciones y por supuesto, nuestros más profundos deseos. Pero antes de empezar, por favor, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. No te arrepentirás. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de amor, salseo y noticias fresquitas. Y si ya eres parte de esta familia, gracias. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Vuestros comentarios y likes son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Bien, ahora sí, vamos al grano. Erkenci-Kuş, o pájaro madrugador como la conocemos en muchos países, fue un fenómeno global. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en estrellas internacionales gracias a la serie. Su química era innegable, la historia era fresca y divertida, y el paisaje turco simplemente enamoraba. Pero, ¿qué pasó después? Tras el final de Erkenci-Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se embarcó en proyectos en Italia, consolidando su carrera internacional con series como Viola come il mare, demostrando su versatilidad actoral. Demet Özdemir, por su parte, continuó triunfando en Turquía con películas y series que la han posicionado como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Sin embargo, a pesar del éxito individual de ambos, los fans nunca olvidaron a Can y Sanem. La esperanza de verlos juntos de nuevo siempre ha estado latente. Y es que, reconozcámoslo, la química entre ellos era algo especial, algo que no se ve todos los días. A lo largo de los años, han surgido muchos rumores sobre un posible reencuentro. Algunos medios incluso han afirmado que existen ofertas concretas para que vuelvan a trabajar juntos. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas noticias se ha confirmado oficialmente. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Primero, que la demanda por ver a Can y Demet juntos sigue siendo enorme. Los productores lo saben, las cadenas lo saben y por supuesto, los actores también son conscientes de ello. Segundo, que ambos han evolucionado mucho como actores desde Erkenci-Kuş. Han ganado experiencia, han explorado nuevos roles y han demostrado su talento en diferentes géneros. Por lo tanto, si alguna vez se concreta un reencuentro, no será simplemente para repetir la fórmula de Erkenci-Kuş. Será algo nuevo, algo más maduro, algo que les permita mostrar todo lo que han aprendido y crecido como artistas. Ahora bien, también hay que ser realistas. La industria del entretenimiento es compleja y muchos factores pueden influir en la decisión de un actor de aceptar o rechazar un proyecto. Desde la agenda personal hasta la calidad del guión, pasando por la remuneración económica, todo cuenta. Además, hay que considerar que Can y Demet son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. Rara vez hablan sobre su relación fuera de la pantalla, lo que alimenta aún más los rumores y especulaciones. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿hay esperanza? Yo creo que sí, la esperanza siempre está ahí. Si hay demanda, si hay interés por parte de los actores y si se presenta el proyecto adecuado, ¿por qué no? Quizás no sea una segunda temporada de Erkenci-Kuş, quizás sea una película, quizás sea una miniserie. Lo importante es que sea algo que les motive, que les permita brillar y que nos haga soñar a nosotros, sus fans. Imaginen por un momento una película romántica ambientada en Italia, con Can interpretando a un chef apasionado y Demet a una fotógrafa aventurera. O una serie de acción y comedia, donde ambos sean espías que tienen que trabajar juntos a pesar de sus diferencias. Las posibilidades son infinitas. Y no solo eso, también podrían sorprender con un proyecto completamente diferente, un drama, un thriller, algo que los saque de su zona de confort y les permita explorar facetas desconocidas de su talento. Lo que está claro es que si Can y Demet volvieran a trabajar juntos, sería un evento a nivel mundial.
Los fans de todas partes estaríamos pegados a la pantalla, comentando cada capítulo, analizando cada gesto, cada mirada. Pero mientras esperamos que ese sueño se haga realidad, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, apoyándolos en sus nuevos proyectos y recordando con cariño los momentos mágicos que nos regalaron en Erkénzicus. Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto y que, a veces, las cosas que más deseamos tardan en llegar, pero cuando llegan, valen la pena la espera. Así que mantengamos la esperanza viva y sigamos soñando con ver a Can y Demet juntos de nuevo. Ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente lo que hemos hablado. Hemos analizado la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos, explorando los rumores, las pistas y los deseos de los fans. Hemos reconocido el impacto que tuvo Erkénzicus en sus carreras y la química innegable que existe entre ellos. Y hemos concluido que, aunque no hay nada confirmado, la esperanza siempre está presente. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado creándolo para ustedes. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Os gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto os gustaría verlos? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero leer todas vuestras ideas y teorías. No se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado y de compartirlo con todos vuestros amigos fans de Can y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de amor. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, mantengan siempre la esperanza viva. Expandiendo la noticia, un análisis profundo del deseo de reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir ***. Hola, mi gente hermosa. Sigamos desgranando esta jugosa noticia. Como ya hemos dicho, la llama de la esperanza sigue encendida para todos aquellos que anhelan ver a Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo pantalla nuevamente. Pero para comprender mejor la magnitud de este deseo y las posibilidades reales de que se materialice, necesitamos profundizar en varios aspectos clave. Erkénzicus, el origen de la leyenda ***. Erkénzicus no fue solo una serie, fue un punto de inflexión en la carrera de ambos actores. Antes de la serie, Can Yaman era conocido principalmente en Turquía, pero su interpretación de Can Divit, el fotógrafo trotamundos con un espíritu libre y una barba perfectamente cuidada, lo catapultó a la fama internacional. De repente su nombre resonaba en Italia, España, Latinoamérica y hasta en países de habla inglesa. Su atractivo físico, su carisma y su talento actoral, sin duda, jugaron un papel fundamental. De forma similar, Demet Özdemir, ya una estrella consolidada en Turquía, experimentó un salto cualitativo en su popularidad. Susanne Aydın, una joven soñadora con una imaginación desbordante y un corazón puro, conectó profundamente con el público. Demet demostró su versatilidad como actriz, alternando momentos de comedia con escenas de gran carga emocional. Pero, más allá del éxito individual de cada uno, la verdadera magia de Erkénzicus radicaba en la dinámica entre Can y Sanem. Su relación, llena de altibajos, de malentendidos y reconciliaciones, de momentos tiernos y apasionados, mantuvo a los espectadores enganchados a la pantalla. La química innegable entre Can y Demet era palpable, creíble y, para muchos, irresistible. Las carreras post-Erkénzicus, un camino lleno de éxitos separados ***. Tras el torbellino de Erkénzicus, ambos actores tomaron decisiones estratégicas para consolidar sus carreras. Can Yaman, aprovechando su creciente popularidad en Italia, se mudó al país y comenzó a trabajar en proyectos locales. Esta decisión fue crucial para su internacionalización, ya que le permitió aprender italiano, colaborar con actores y directores italianos y, en definitiva, abrirse camino en un mercado competitivo. Viola come il mare, donde interpreta a un inspector de policía con una habilidad especial para resolver crímenes, es un claro ejemplo de su éxito en Italia. Demet Özdemir, por su parte, optó por seguir trabajando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más versátiles y solicitadas del país. Ha protagonizado películas y series de diversos géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y personajes. Su trabajo en Doğduğun Ev Kaderindir, el hogar donde naciste es tu destino,
fue especialmente aclamado por la crítica, donde interpretó a una mujer que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Esta trayectoria individual, aunque exitosa, ha mantenido a los fans expectantes sobre un posible reencuentro. La pregunta que ronda en la mente de todos es, ¿cuándo volverán a unir fuerzas Khan y Demet? *** Los rumores y las pistas alimentando la esperanza ***. A lo largo de los años, los medios de comunicación y las redes sociales se han encargado de mantener viva la llama de la esperanza, publicando rumores y especulaciones sobre un posible reencuentro. Algunos medios han afirmado que existen ofertas concretas sobre la mesa, que productores y cadenas de televisión están interesados en reunir a Khan y Demet en un nuevo proyecto. Estas pistas a menudo se basan en declaraciones ambiguas de los propios actores, en publicaciones en redes sociales que sugieren una posible colaboración o en informaciones provenientes de fuentes no oficiales. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas noticias se ha confirmado de manera oficial. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio y que las decisiones sobre qué proyectos se llevan a cabo y qué actores participan en ellos son complejas y están influenciadas por muchos factores. *** Factores a considerar: el desafío de un reencuentro ***. Para que un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir sea posible, deben darse varias condiciones. Disponibilidad de los actores Ambos actores tienen agendas muy ocupadas y es fundamental que tengan tiempo disponible para participar en un nuevo proyecto. Calidad del guión El guión debe ser atractivo y ofrecer roles que les permitan mostrar su talento y crecer como actores. No basta con repetir la fórmula de Erkencikus, es necesario un proyecto original y con potencial. Condiciones económicas La remuneración económica debe ser acorde a su estatus como estrellas internacionales. Aprobación de los actores Por supuesto, la decisión final recae en Khan y Demet. Deben estar convencidos de que el proyecto es adecuado para ellos y que les permitirá disfrutar del trabajo. Química en pantalla Mantener la química es esencial, que ambos puedan mantener la magia que hizo de Erkencikus un éxito es indispensable. Posibles escenarios, imaginando el reencuentro perfecto Si finalmente se concreta el reencuentro, ¿qué tipo de proyecto sería el ideal para Khan y Demet? Aquí algunas ideas. Una película romántica con un toque internacional Una historia de amor ambientada en una ciudad europea, con Khan y Demet interpretando a personajes de diferentes culturas. Una serie de acción y comedia Un proyecto que combine la acción trepidante con el humor inteligente, donde ambos actores puedan demostrar su versatilidad. Un drama con carga emocional Una historia que explore temas profundos y complejos, donde Khan y Demet puedan mostrar su lado más sensible y dramático. Una serie histórica Un proyecto ambicioso que recree un periodo histórico importante, con Khan y Demet interpretando a personajes relevantes. La clave es encontrar un proyecto que les permita brillar individualmente y, al mismo tiempo, explotar la química que existe entre ellos. Manteniendo la esperanza viva Mientras esperamos noticias oficiales sobre un posible reencuentro, podemos seguir disfrutando del trabajo individual de Khan y Demet, apoyándolos en sus nuevos proyectos y recordando con cariño los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencikus. Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto y que, a veces, las cosas que más deseamos tardan en llegar, pero cuando llegan, valen la pena la espera. Así que mantengamos la esperanza viva y sigamos soñando con ver a Khan y Demet juntos de nuevo. La magia existe y quién sabe, quizás pronto la veamos de nuevo en pantalla. Ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles de corazón por su paciencia y por haber llegado hasta el final de este análisis exhaustivo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado creándolo para ustedes. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál de estos escenarios les gustaría más para un posible reencuentro entre Khan y Demet? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero leer todas vuestras ideas y teorías. No se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado y de compartirlo con todos vuestros amigos fans de Khan y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de amor.
Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, mantengan siempre la esperanza viva. El amor y la magia siempre encuentran el camino.